Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla es el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la continuación de lo que ya habíamos venido trabajando sobre el imperio o la etapa napoleónica. En este caso vamos a hablar lo que vendría a ser la campaña de Rusia. Entonces, hasta la clase pasada nosotros habíamos visto la invasión a España, habíamos visto anterior a ella lo que eran pues las batallas de Trafalgar, la batalla de Austerlitz, la batalla de ULM, ¿no? La batalla de Jena, ¿no? Entonces, van a ser un periodo sumamente extenso, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente importante conocer cada temporada de manera particular. Es por ese motivo que el tema que vamos a trabajar, o nos vamos a centrar el día de hoy, es respecto a la campaña de Rusia. La campaña de Rusia abarca o va a empezar en el año de 1812. Debemos mencionar que como Rusia tampoco se sumara al bloqueo continental, es decir, a lo que habíamos visto en la clase pasada con la invasión a España, pese a su aparente entendimiento y amistad con Francia, Napoleón concibió pues la ocupación de este país que hasta ese momento estaba siendo gobernado por el zar Alejandro I. Recordaremos nosotros que con el enfrentamiento que hay contra Rusia en el pasado, se firma pues el Tratado de Tislit, ¿no? Recordarán ustedes, donde Rusia básicamente accede a ser su aliado, donde le va a permitir pues lo que es el bloqueo hacia los ingleses, ¿no? Que eran pues enemigos de los franceses. Entonces, en este caso, Francia también rompe ese tratado y va a empezar lo que es con la ocupación o lo que es la campaña hacia Rusia en el año de 1812. Entonces, así comenzó pues en 1812 lo que vendría a ser la campaña de Rusia, donde Napoleón va a movilizar a la Gran Armée, ¿no? La Gran Armée era pues conocida, o era conocido así, se conocía al ejército napoleónico, ¿no? Esta estaba compuesta por 600.000 hombres provenientes de todas las partes del imperio que estaban dispuestas a luchar por Francia. Las tropas galas consiguieron buenos resultados al inicio de la contienda y fueron capaces de invadir el territorio ruso durante 6 meses. Es decir, que los primeros 6 meses de invasión a Rusia por parte de los franceses va a ser productiva, va a ser fructífera. Entonces, vamos a ir viendo sus errores. Sin embargo, una sucesión de problemas condicionó al fracaso francés. Pero no solamente el ejército francés fracasó, sino también de todas las naciones que alguna vez anhelaron invadir Rusia, como por ejemplo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que también pues cuando ustedes leen al tema de la Segunda Guerra Mundial, Hitler también va a tener pues la visión, al igual que Napoleón, de invadir Rusia, pero casi la misma estrategia va a ser utilizada que va a impedir pues que no se lleve a cabo este propósito. Ahora, lo que debemos decir es que por un lado, la extensión territorial hacia acá hacía pues casi imposible mantener el control sobre todas las zonas conquistadas. Es decir, como las había venido mencionando, Francia pues había ganado territorio a gran escala. Entonces, le era pues un poco complicado, por así decirlo, manejar todos estos lugares, ¿no? Entonces, era pues un poco difícil, ¿no? Era como que una persona maneje con dos manos, no sé, 5 o 6 mesas, ¿no? Era sumamente complicado, ya que no era una labor tediosa porque los rusos fueran más numerosos, sino porque había que recorrer grandes distancias en un lugar bastante hostil, lo que va a facilitar pues la labor defensiva rusa, ¿no? Por parte de los rusos. Como sabrá,
Rusia pues abarca el territorio más grande del mundo. Entonces, el problema o el inconveniente que van a encontrar los franceses es pues las grandes extensiones de territorio, las grandes extensiones de territorio que va a tener Rusia, ¿no? Entonces, esto va a dificultar de alguna u otra forma a que se lleve, ¿no? Obviamente, como les dije en la diapositiva anterior, se va a obtener pues una victoria durante 6 meses, pero luego va a haber un cambio, ¿no? Un cambio, lo cual va a hacer pues que empiecen a retroceder, por así decirlo. Por otro lado, estaba también la heterogeneidad del ejército, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que mucha gente lo conocía como el ejército de las 20 naciones. Recordarán ustedes que en la primera o la segunda diapositiva yo les mostré a Napoleón Bonaparte con muchas banderas, ¿no? Entonces, justamente representa eso, ¿no? El ejército de las 20 naciones, pues es la unión de los pueblos que él había conquistado, ¿no? Lo que suponía, pues, un problema a la hora de luchar por objetivos comunes, es decir, que no todos estaban pues con la visión de ir hacia el mismo lugar. Según los datos de la época, la nación con más efectivos dentro de la Gran Armée, es decir, del ejército de Napoleón, no era Francia, sino Prusia. Entonces, los prusianos eran pues los que tenían mayor, por así decirlo, mayor gente, mayor, habían blindado, por así decirlo, ¿no? Posteriormente, tras el fracaso militar de esta acción militar, sería o va a ser uno de los argumentos más utilizados por los dirigentes prusianos para rebelarse contra el dominio político del imperio napoleónico. Es decir, que los prusianos no estaban contentos, no estaban de acuerdo con la política que se venía manejando hasta aquel entonces, ¿no? Entonces ellos pues toman la decisión de sublevarse, toman la decisión de irse, ¿no? Entonces, y por último, estaba pues el hecho ineludible de la década, de la decadencia física de Napoleón, así como de la ausencia de muchos de sus generales y mariscales. Es decir, que no solamente era el hecho de que a Napoleón pues se les iba quedando poco a poco, se les iban a quedar las fuerzas, sino también es el hecho de que después de haber luchado tanto, Napoleón y su ejército estaba pues cansado de luchar y luchar y luchar, ¿no? Entonces el emperador pensaba pues en realizar una guerra rápida y fulminante que dejase sin capacidad de respuesta a los rusos. No es decir que su visión de él era acabar a los rusos muy rápido, ¿no? Para el 22 de junio de 1812, el ejército francés atravesó el Yemen y apenas encontró la resistencia en las batallas de Smolensk en agosto y en Borodino en septiembre, va a provocar que parecía pues que tenía pues el camino libre hasta Moscú. Pero lo cierto es que el general ruso Kutuzov había realizado una táctica que es muy conocida, que es la táctica de las tierras quemadas, que evitó entablar batallas decisivas. Es decir, la táctica que van a utilizar los rusos es quemar todo o dejar a un lado, dejarse avanzar, o que los franceses avanzaran con mayor facilidad. Entonces, al principio, pues como les venía contando, los franceses creyeron pues que ya tenían la victoria, que los rusos no habían mostrado mayor resistencia, pero no, por el contrario, los rusos habían ideado esta táctica, ¿no? De quemar las tierras, de dejar sin provisiones, porque recordemos que
las provisiones que los franceses tenían era pues pueblo que llegaban, pueblo que saltaban. En cambio, la táctica usada por los rusos es que los pueblos eran desalojados y eran quemados esas casas. Entonces, los franceses llegaban a ese lugar y prácticamente no encontraban nada, ¿no? Entonces, eso va a provocar, pues, una serie de... las tropas napoleónicas van a encontrarse, por así decirlo, desabastecidas y el ejército defensor no sufriría bajas considerables. Es decir, que el ejército ruso utilizó el intelecto, ¿no? Usó el razonamiento para poder vencer en esta batalla. En octubre de ese mismo año, Napoleón entró en Moscú, pero tan solo encontró una ciudad en llamas, desprovista de cualquier tipo de alimento, justamente lo que les mencionaba a la táctica de las tierras quemadas. Además, ese momento coincidió pues con la caída de las primeras nieves, así que ordenó la retirada de las tropas sin que éstas pudiesen alcanzar ninguno de sus objetivos. De esa forma, el ejército francés debía llegar a Smolensk, donde tenía pues sus reservas de abastecimiento, pero la huida fue terriblemente dura, ya que los rusos iniciaron un ataque el 23 de octubre en lo que se denominó la batalla de los Maloyro-Lavets, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que la táctica empleada por los rusos va a ser efectiva, ¿no? Entonces, van a jugarle en contra a Napoleón el factor climatológico, que recordemos que en Francia pues no hace mucho frío como lo hace en Rusia, y el otro factor con que no contaban era pues el abastecimiento. Los productos, como les venía mencionando, Francia, los soldados de Francia, lugar que ocupaban, lugar donde se abastecían, lugar que donde buscaban pues alimentos, ¿no? Pero en este caso, gracias a la táctica de los rusos, de las tierras quemadas, esto va a permitir a los rusos tener mayor ventaja. Obviamente cuando Napoleón, para evitar el frío, para evitar la nieve, ordena pues retirar a su gente, retirar y sacarlo, ¿no? Pero es ahí cuando el ejército de Rusia empieza a atacar y ahí conocemos pues como la batalla de Maloyaroslavets, ¿no? Ahora, el balance fue horrible. Cerca de 7.000 soldados perecieron en esa batalla. Pero la situación para los supervivientes no fue mucho mejor, ya que el frío alcanzado los 20 grados bajo cero y la falta de alimento diezmaron las tropas. Es decir, que el frío que era, pues, imagínense, 20 grados bajo cero, va a hacer, pues, que el ejército poco a poco fuera perdiendo mayor contabilidad, mayor respaldo. Además, tratando de sobrevivir, los soldados abandonaron las municiones y armas, lo que les dejaba pues extremadamente vulnerables a ataques por parte de los defensores rusos. Entonces, podemos decir que la estrategia utilizada por los rusos fue una estrategia bien ejecutada, bien planeada, ¿no? Ahora, la campaña de Rusia se dio por terminada y Napoleón pues quedó en una situación muy delicada, pues fue vencido no por un ejército, sino por el frío, el hambre, la miseria y el miedo. Entonces, eso pues van a ser las principales causas de la derrota o el fracaso de lo que vendría a ser la expedición o la campaña de Rusia. Ahora, finalmente, de las 614.000 soldados que partieron, solo volvieron 50.000. Es decir, que volvieron pues un pedazo solamente
sumamente reducido. Una masacre que le pasó factura pues a nivel nacional mediante un intento de golpe de Estado y a nivel internacional con la formación de la Sexta Coalición y el deseo de Prusia de separarse de la influencia francesa. Entonces fue la primera gran campaña que el estratega perdió y fue pues el inicio de la decadencia del imperio francés. Obviamente el sentimiento nacional que habían tenido los rusos había vencido al espíritu invasor del ejército de las 20 naciones. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.